Bueno, pensamiento crítico aquí en Nuevo Centenario con el presidente del bloque de concejales en Ituzaingó, de Frente para Victoria, Unidad Ciudadana, Marcelo Nadal. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Bueno, en una fecha, hoy lunes, muy particular. El fin de semana estuvo el Congreso del PJ de la provincia de Buenos Aires y una reunión que 2 días antes se había dado en San Luis, en esto de lograr una unidad para poder enfrentar en las elecciones de 2019 a este gobierno neoliberal de Cambiemos. ¿No estuviste en uno de los 2 lugares? No estuve en ninguno de los lugares. El Nuevo Centenario tiene compañeros que son congresales provinciales, que sí estuvieron, y a San Luis, por cuestiones de índole familiar, no pude hacerme presente. Bien. Bueno, ¿y cómo ves desde el peronismo, porque sos peronista, este planteo de la unidad? Yo digo que está bueno la unidad, lo que pasa es que nos tenemos que plantear la unidad con quiénes y para qué. Sí, yo creo que lo más importante es poder plantearnos un frente de unidad con vistas al 2019, que seguramente las diferentes posiciones que existen hoy dentro del campo nacional y popular y dentro de algunos dirigentes del PJ, va a ser necesario que esa unidad sea el resultado de un proceso interno que tenga en cuenta la opinión de los afiliados del peronismo y de la ciudadanía en general. Creo que se debe saldar en las pasos todo ese conjunto de diferencias, y donde uno estima que naturalmente va a surgir una línea interna robustecida, capaz de enfrentar las políticas del neoliberalismo en la Argentina, que va a estar muy ligado a los 12 años que llevaron adelante Néstor y Cristina, y que, si vos me preguntás hoy por hoy, debería seguir en la conducción de todo eso la compañera Cristina. Eso llama la atención también porque tampoco en San Luis como en Hurlingham, si bien en Hurlingham fue un congreso provincial, pero en San Luis tampoco estuvo presente Cristina Fernández de Kirchner. Si bien hubo gente de la Cámpora, estuvo su hijo allí, tal vez como delegado de ella, pero la presencia de ella no está. Puede tener varias lecturas esto. Tal vez Cristina no pudo por distintas razones, o tal vez Cristina está por encima de todo esto y deja que los compañeros se junten. No hay figura política dentro de este espacio que pueda competir o pueda superar a Cristina Fernández de Kirchner. Pero ¿por qué algunos todavía se empeñan en esto de apartarla? No, yo creo que el Congreso o el encuentro del peronismo de San Luis no tuvo por objeto apartar a Cristina. Todo por el contrario, la crítica que se hace hoy a ese encuentro, que hubo una gran preponderancia de los sectores K. Creo que lo que tenemos que avanzar es en la unidad y en la recomposición del movimiento y del espacio interno. Cristina creo que está por encima de todo eso, lo demostró en la elección de la provincia de Buenos Aires, donde superó ampliamente a las otras 2 listas que se conformaron y que se presentaron pretendiendo representar al peronismo o al justicialismo. Superó ampliamente a la lista que encabezaba Sergio Massa y a la que encabezaba Florencio Randazzo, con lo cual creo que hay que ir mostrando dimensión en el interior. Creo que la invitación que hace Rodríguez Sá, que en principio fue la única provincia, San Luis, que respaldó abiertamente la fórmula de unidad ciudadana en la provincia de Buenos Aires, creo que ahí el objetivo es integrar para adelante. Creo que obviamente Alberto Rodríguez Sá está buscando un protagonismo propio a nivel nacional, y creo que el kirchnerismo fue en respuesta a ese acompañamiento que hizo en las elecciones del 2017 en la provincia de Buenos Aires. El peronismo tiene una historia riquísima que a veces se olvida. Planteamos nosotros desde aquella Constitución Nacional de 1949 que no todos reivindican. Después, con el golpe y la derogación
por un bando militar de esa constitución hubo un congreso de los trabajadores en La Falda en 1958, otro en Huerta Grande en 1962, y en el año 73, cuando Perón vuelve al poder, deja algo que tampoco muchos mencionan, que son los aportes para el proyecto nacional. A mí me molesta que en estos congresos partidarios al menos no se discutan estas cosas, porque esa es la esencia del peronismo. En estos congresos, queriendo apartar a Cristina, ¿qué es? ¿Es la vuelta al bandorismo? Como en aquellos años él planteaba el peronismo. Por eso yo creo que lo que ocurre en San Luis no es exactamente eso, Antonio, pero sí hay un gran sector del PJ que pretenden construir un peronismo sin Cristina, como Bandor pretendió construir un peronismo sin Perón, y eso va a ser evaluado cuando esa situación pueda blanquearse en una elección interna. La elección del Partido Justicialista que se hizo hace poquito tiempo atrás, en diciembre, donde hubo lista única, la manera en que se había trabajado la elección en toda la provincia imposibilitaba que los compañeros que estaban en favor de un sector más identificado con Cristina tuvieran la posibilidad de expresarse en la elección, por el cual el compañero Fernando Espinosa y la compañera Verónica Magario terminaron declinando la posibilidad de ir a una elección interna, porque la unidad de cada uno de los distritos no expresa la posibilidad de que cada sector exprese lo que piensa al momento de ir a votar. Creo que eso es un abandono del vínculo histórico del peronismo, del PJ con las aspiraciones populares. Y creo que eso la mayoría de la militancia, gran parte de la militancia, y creo que de manera mucho más importante en la gente, en el pueblo de la provincia, está totalmente claro. Una elección del PJ que fue un poco traída de los pelos, no olvidemos que Duhalde había pedido la intervención del partido, entonces tenía que darse. Sí, también fue una excusa que sirvió para escudarse en eso, para impedir la posibilidad de que haya una elección interna. Es decir, la última aparición electoral de Eduardo Duhalde, tenemos que remontarnos a la elección del 2011, donde podemos hacer cuenta de cuál fue el porcentaje de votos que obtuvo y de ahí analizar cuál es el daño que podría haber causado en una elección interna. Pero bueno, las cosas están como están. Yo creo que la gente sigue reivindicando a Cristina porque cada vez se da más cuenta que es la verdadera oposición a este modelo neoliberal, que si la persiguen y la critican es porque verdaderamente había contrapuesto, había interpelado, que era la palabra que se usaba hace un par de años atrás, a la sociedad, planteando los cambios que necesitaba nuestra sociedad. Y el cambio que planteó el gobierno de Cambiemos es exactamente volver para atrás todas las transformaciones que se hicieron desde mayo del 2003 hasta diciembre del 2015. Sí, bueno, hablar del gobierno de Cambiemos es casi perder el tiempo, aunque nos afecta profundamente las cosas que está haciendo. Nuevamente viene aumento de servicios, en abril nuevamente viene aumento de gas, donde empezamos con los fríos más fuertes, vamos a pagar el gas más caro. Me parece que este gobierno, yo siempre recuerdo las palabras de Osvaldo Bayer, ¿no? Un hombre que tiene una larga militancia y es un gran ejemplo, más allá que se coincida con su ideología o no, un hombre que mostró de la ética una concepción muy clara. Y él dijo que estos gobiernos neoliberales hacen hasta donde el pueblo les deja hacer. Ya es hora que el pueblo, que creo que no tiene conducción hoy, ¿no? Me parece que hay un sector muy importante de la sociedad que no encuentra una conducción. Sí, clara. Yo creo que la conducción, directa o indirectamente, termina siendo Cristina. Creo que hay sectores que
presionados mediáticamente, no terminan de reconocerlo, no terminan de darse cuenta, pero el que plantea la verdadera oposición al modelo sigue siendo el kirchnerismo, sigue siendo el peronismo ese que se vinculó siempre a las políticas de transformaciones sociales en la Argentina, el que más cuestionado por el sistema, el perseguido en el 55, el perseguido durante 18 años de resistencia, el perseguido durante la dictadura cívico-militar del 24 de marzo del 76, y los que son perseguidos por los medios en la fecha, en la actualidad. Ese peronismo es el que tiene que ir generando las alternativas necesarias para poder potenciarse nuevamente electoralmente y poder recuperar el gobierno y lo más cercanito al poder para volver a ejecutar esas transformaciones que la gente necesita. Yo escuchaba esta mañana que anuncian un aumento de la asignación universal que se va a aumentar cada 3 meses y hablan de que va a estar en un 5,75, casi un 6%. Y ahora en marzo, cuando nosotros sumamos el 1,8 más el 2,4 de enero y febrero y le hacemos la proyección de marzo, y van a perder frente a la inflación. Van a estar perdiendo frente a la inflación. Están quitando otra vez a los sectores de menores recursos, sin contar esto que decía recién, Antonio. Cuando esa familia va a pagar la luz, el aumento no es ni del 1,8 ni del 2,4. La luz le aumenta otra vez un 20 y pico % como mínimo, y en algunos casos llega al 60%. Cuando vas al gas pasa otra vez lo mismo, y cuando vas al transporte vuelve a pasar otra vez lo mismo. Con lo cual esos servicios básicos cada vez llevan más parte, mayor proporción de su único ingreso, lo cual somete a la gente a situaciones de carencia cada vez más grandes en lo alimentario, en la vestimenta, en el mantenimiento del hogar, con lo cual yo creo que es cuestión de tiempo nomás. Esto va madurando en la gente y cada vez está más claro que es necesario terminar esta etapa de resistencia frente al modelo neoliberal y tomar la avanzada para recuperar rápidamente el gobierno. Como decía Cacho el Cadre, no alcanza con la resistencia, hay que pasar a la ofensiva, ¿no? Es una etapa nada más la resistencia. No puede ser eterna. No puede ser eterna. Estamos en la Semana de la Memoria. Se hizo esa caravana que se hace anualmente en la zona oeste, recorriendo todos los centros clandestinos, reconocidos al menos, porque hay unos cuantos que todavía están en proceso. Yo mismo, que fui detenido, reconocí lo que hoy es la Casa del Niño en Hurlingham. Eso es una causa que está en curso, que la tiene el doctor Rafecas, y bueno, ese fue también un centro clandestino de detención. Y hay otros, ¿no? Como la Comisaría Primera de Ituzaingó, que el año pasado fue señalizada, pero que también la causa está abierta, por lo tanto todavía no entra dentro de lo que la Secretaría de Derechos Humanos llama como lugares de detención y exterminio. Pero independientemente de eso, digo, en una semana donde todos los que reivindicamos esas épocas, a esos compañeros, estamos movilizados también. Y en función de eso también el miércoles aquí tenés una actividad que de paso avisamos, ¿no? 19 horas va a estar presente Amado Vudú, el nuevo centenario, para charlar sobre los efectos y los daños económicos que dejó esa dictadura cívico-militar eclesiástica, digo yo, de 1976. ¿Cómo vivenciás vos también, que viviste esa época, todos estos años de memoria, verdad y justicia? Yo creo que en principio el día de la caravana una de las consignas era pintar pañuelos en todas las plazas de todos los pueblos, de todas las ciudades. Habida cuenta de que por una decisión del gobierno de la ciudad o el gobierno nacional, los históricos pañuelos pintados en la Plaza de Mayo fueron borrados, fueron quitadas las baldosas. En Ituzaingó se pintaron unos cuantos y esa misma noche algunas manos
descontentas con ello, procedieron a taparlos. Con lo cual manifiesta por qué tenemos que seguir sosteniendo las políticas de memoria, verdad y justicia, por qué tenemos que sostenerlo desde la militancia y por qué debemos volver a instalarlas como política de Estado, porque pareciera que algunos no solamente que quieren olvidarlas, sino que están dispuestos a repetir metodologías de aquellas épocas. La visita de Amado Boudou tiene que ver, entre otras cosas, con su situación de su injustificada detención, igual que otros compañeros, igual que Milagros Salas en Jujuy, igual que los compañeros que, siendo miembros del gobierno anterior, se le inventan causa para detenerlos y luego la justicia va dándose cuenta que no hay más elementos para tenerlos detenidos y procede a su liberación, como en el caso de Amado Boudou. Creo que Amado representa en mucha gente, en muchos compañeros, aquella herramienta que utilizó Néstor Kirchner a través del ANSES para hacer la primera aproximación a la universalización de las jubilaciones, que es un derecho primordial. Estaban nuestros abuelos excluidos. La incorporación al ANSES y después, inmediatamente, como consecuencia de ello, su incorporación al PAMI, significó la integración de una cantidad de ciudadanos que estaban al margen de esa ciudadanía que se había construido en la Argentina. Lo que hizo el peronismo en ese acto es incorporarlo al ejercicio concreto del derecho a la previsión social, de tener un ingreso mínimo garantizado, de tener acceso a la salud, acceso a medicamentos. Este gobierno vino a quitar todo eso. Por eso nos parece importante que reivindiquemos en esos términos la figura de Amado Boudou y recibirlo en Ituzaingó en el marco de la Semana de la Memoria, donde creemos que le sobra capacidad, conocimiento, historia, para poder hablar de ese enfoque que vos decías y que es lo que le queremos dar sentido en el día miércoles, las consecuencias económicas de ese golpe de Estado, las consecuencias económicas que sufrió la Argentina como consecuencia de la implantación de un modelo neoliberal autoritario, que nosotros creemos que hoy estamos en marcha de la instalación de un sistema muy parecido, neoliberal, defensora de los intereses de las grandes corporaciones, y que la novedad es que llegó al gobierno por el resultado de una elección, y creemos que hay que prestar atención a eso y generar que los muchachos, que los compañeros, que la gente en general vaya teniendo esa información, que es la que nos va a permitir revertir el voto del 2019 para que nuevamente alguien del campo nacional y popular pueda ejercer la máxima magistratura de la Argentina. Tal vez, más allá de las ideas de cada uno, Amado Boudou pagó con la cárcel esto que mencionabas al principio, esta idea de hacer que las AFJP pasen a manos del Estado. El poder siempre juramenta cosas y luego las cumple. Tal vez esa persecución que hizo mucha mella en la sociedad, porque no es bien visto Amado Boudou, digamos, porque los medios se ocuparon precisamente de denostarlo, pero producto de esa medida que se tomó, a lo mejor ha sufrido ese castigo. Ituzaingó, nuestro distrito, en esto de la unidad a veces a mí también me trae muchas sospechas, ¿no? Porque cuando se habla de la unidad se meten todos dentro y se olvidan de algunas cosas, de los pasados de cada uno. Yo soy de los tipos que cree que estos gobiernos se los derrota hablándole claro a la gente, porque creo que una reflexión que tenemos que hacer es no solamente enfrentar el gobierno de Macri, sino preguntarnos cómo es que llegamos a que Macri sea presidente de la República. Y a lo mejor allí es donde... Y yo no hablo de autocrítica, ¿no? Me parece que tendríamos que empezar a pensar por qué razón llegamos a esto que nos está pasando,
y que esto no se borra con este llamado a la unidad y todos de nuevo adentro, ¿no? Porque yo a Bossio no lo quiero en esa unidad, más allá que muchos dicen que los compañeros son todos, que nadie tiene el peronómetro. La historia, nuestra historia marca que tanto los grupos de la derecha ortodoxa del peronismo como de la izquierda revolucionaria del peronismo podían confluir en un mismo espacio porque estaba Perón. Ahora ya no está Perón hace muchos años. Entonces me parece que hay que tomar las palabras de Eva, de decir que el peronismo va a ser revolucionario o no va a ser nada. Y me parece que en ese camino, los que creemos en eso, le tenemos que hablar claro a la gente. En Ituzaingó veo mucha confusión, veo mezclado muchas cosas en actos públicos, donde hay gente que estaba con Randazzo, ahora volvió, hay gente que criticó siempre al gobierno de Ituzaingó y ahora están codo a codo, y tenemos un intendente que hace 23 años que es intendente, y que todos dicen por ahí que tiene un proyecto que es su proyecto, que es dejar o a su hijo o a Pablo Piana, ¿no? En una concepción de nepotismo si es su hijo. Me parece que Pablo Piana demostró en 2 elecciones perder la elección y bueno, no va a ganar una elección ahora, porque quien es perdedor tiene que volver a hacer un camino para intentar ganar una elección. Hay otras figuras en Ituzaingó, dentro del espacio, que parece ser que se quieren perfilar. ¿Cuál es tu posición al respecto? Yo lo vuelvo a repetir, lo mismo que sostuve previo al proceso electoral de 2017 y también previo al proceso electoral del 2015. El peronismo tiene que legitimar conducciones y candidaturas. Y esto se salva únicamente con internas saludables, aparte de simultáneas y obligatorias, saludables. El producto de un intendente de 23 años surge de la elección llevada a cabo el 5 de marzo de 1995. Luego, en el año 99, volvió a haber una interna. Descalzo le gana una interna a Carlos Álvarez y Alfredo Almeida, y le vuelve a ganar a Alfredo Almeida en el 99, y ahí perfiló un liderazgo de largo alcance. No creo que haya que tenerle ningún miedo a ninguna interna, y que los mandatos, los liderazgos, las conducciones tienen que ser construidas con la participación de la gente. Lo mismo ocurrió en el peronismo después de la derrota del 83. Fue a través de un proceso interno que en aquel momento se llamó renovación, a través del cual el peronismo retomó el camino de la victoria. Creo que el peronismo a nivel nacional, provincial y local necesita un sano proceso de renovación o de revalidación de mandatos y liderazgos, y a partir de ahí la construcción de unas candidaturas, una propuesta electoral que, aparte de cimentarse en propuestas claras, como bien reclamabas vos, Antonio, hace un momento, esté representada por los compañeros o por los vecinos, partes de este campo nacional y popular, que reciban la mayor confianza, el mayor respaldo de los afiliados al peronismo y de los vecinos en general. Bueno, y desde tu lugar de presidente de la bancada, ya me parece que están empezando reuniones en comisión, y a partir del 1 de abril es que comienzan las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante. ¿Cómo están delineando este año para Ituzaingó? Recién es muy temprano. Se ha fijado como fecha de apertura de sesiones el viernes 6 de abril, Antonio. O sea que hay una semana más de lo pensado para ese momento. Se están constituyendo las comisiones, se están eligiendo las autoridades, se está tratando de poner al día las cajas, los expedientes que están en cada una de las comisiones, de manera de poder, iniciado el proceso, el periodo ordinario de sesiones, se trabaje concretamente sobre los expedientes sobre los cuales es necesario trabajar, y no sobre una cantidad de cosas que están desde hace mucho tiempo y que evidentemente, si hasta ahora no fueron tratadas, lo más recomendable es
enviarlas a archivo y dedicarse a trabajar sobre los temas concretos, que son en definitiva los temas concretos que van a modificar la vida o no de los vecinos de Ituzaingó. Y en esos temas concretos, por ejemplo, a cosa pública, ¿no? Tenemos un hospital que todavía está cerrado, va a seguir cerrado porque este gobierno provincial no va a decidir abrirlo. Yo creo que ahí, el otro día decía, el hospital es del pueblo, no es de nadie en particular. Y yo propongo que sea el pueblo de Ituzaingó que ordenadamente tome el hospital y empiece a hacerlo funcionar. Pero bueno, a lo mejor mis pensamientos son extremos. Hace 2 años y pico que tenemos ese hospital allí y no podemos dar la salud que merece. Lo que vamos a sacar es un respaldo del Consejo Deliberante a la iniciativa de solicitar que por el medio que sea, el gobierno nacional o el gobierno provincial pueda decidir finalizar la obra, equipar el hospital y ponerlo en funcionamiento en el plazo más corto posible. Decimos que vamos a sacar porque en conjunto ya hay varias firmas. Uno de los miembros de la Comisión de Salud me decía que el expediente ya cuenta con la firma de 17 concejales, con el cual el Consejo Deliberante va a salir a respaldar la movilización popular de fines de febrero, donde el reclamo comunitario era la apertura del hospital. Pensamos que debe hacerse de cualquier manera. Después, la inteligencia de los hombres proveerán los recursos para que funcione cada vez más adecuadamente. Pero tiene que terminarse la obra, tiene que equiparse el hospital y tiene que ponerse en funcionamiento, porque lo peor que le pudiera pasar al Estado argentino y a todos los vecinos de Ituzaingó y de la región es que los millones de pesos que se llevan invertidos en la construcción del hospital se vayan deteriorando y lleguemos al punto que no pueda ya abrirse en el mediano plazo. Bueno, aducen por allí de que mantener ese hospital va a costar entre 900 y 1.000 millones de pesos por año y tal vez la discusión está ahí. Sí, es la vieja discusión entre el neoliberalismo y el campo nacional y popular. Ellos dicen que van a gastar alrededor de 1.000 millones de pesos al año, nosotros decimos que hay que invertir alrededor de 1.000 millones de pesos al año para mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros vecinos. Y si se quiere, en términos neoliberales, mejorar la capacidad laboral de los vecinos que viven en la región. Porque si les mejoramos la salud, seguramente van a estar en mejores condiciones de prestar sus servicios laborales. Sí, pero bueno, es precisamente antagónico el pensamiento de este gobierno. Ramón Carrillo decía precisamente eso, ¿no? Que mejorando la salud, teniendo calidad en salud, las personas no solamente pueden un derecho humano, sino que tenían rendimiento mucho mejor. En cambio, el gobierno neoliberal piensa que es un gasto el tema de la salud y entonces que cada uno se arregle como pueda. Es la contradicción. Entonces, creemos que es una discusión difícil, pero si usted conoce la composición del cuerpo deliberativo de Ituzaingó y si hay 17 firmas es porque hay firmas inclusive de concejales del oficialismo provincial, lo cual nos llevaría a la idea de que en las gestiones necesarias para la apertura podríamos contar con la voz de miembros del oficialismo provincial. Sumado al oficialismo local, creo que podemos hacer fuerza juntos y ponerle la frutilla al postre, que sería abrir durante el corriente año el hospital y que el vecino pueda empezar a atenderse en esa obra que, repito, significa hasta el día de hoy una inversión de varios millones de pesos y que de ninguna manera ningún gobierno debiera despreciar. La última, hablábamos del Consejo Deliberante, que es realmente llamativo que haya 17 firmas, porque son 20 los miembros del Consejo, sí. Y hoy han quedado equiparadas las manos entre Cambiemos y el Frente para la Victoria. 8 del Frente para la Victoria, un bloque peronista de Ituzaingó, 2 del Frente Renovador y 9 de Cambiemos.
por eso. Cuando llegamos a 17, no quiero cometer error de cuáles son esos 17 votos, pero está el Frente Renovador, el Peronismo de Ituzaingó y el Frente para la Victoria seguro, y algunos del